celebrado el 9N. Mientras tanto, nos vamos a dedicar a las contracturas del cuellico para saber qué masajicos y qué soluciones nos van a dar, Ana. Nos vamos a fijar en las contracturas. Contracturarnos, nos podemos contracturar cualquier músculo de nuestro cuerpo, pero en concreto hoy vamos a hablar de las cervicales. Por eso nos fijaremos en la rigidez en las cervicales, cómo podemos prevenirla y tratarla, las dolorosas contracturas que nos invalidan muchas veces, qué alimentos nos fortalecen el cuello, los músculos del cuello y qué ejercicios podemos hacer para relajarlos. En concreto, insisto, las cervicales. Cierto es que cuando tenemos dolor nos tienen que hacer un buen diagnóstico de por qué tenemos ese dolor, que se puede hacer, por ejemplo, con la electromiografía, pero también nos lo tienen que tratar y nos lo pueden tratar con un percutor mecánico o incluso con mesoterapia a través de homeopatía. Palabras muy raras, ¿verdad? Bueno, pues Marta Serrano nos lo va a aclarar todo en este reportaje. Lo llaman electromiograma de superficie y mide la actividad eléctrica de las terminaciones nerviosas en el exterior de la columna. A Manuel le mira en el cuello, su punto débil. La tensión de cada vértebra se refleja en una escala de colores, donde el rojo es el máximo y el amarillo el mínimo. La parte alta tiene casi el triple de tensión en la izquierda que en la derecha. Eso lo que produce es una rotación de la vértebra, es que tira más de un lado que de otro. Eso lo que produce es como una rotación, como una manguera que se retuerce. Ahora eso lo comprobamos funcionalmente con cómo está el sistema nervioso del paciente. Porque las tensiones del cuello repercuten en el resto del cuerpo, desde los brazos hasta la cabeza. Con el reconocimiento que le realizan a Javier, se comprueban el equilibrio, la coordinación, los reflejos, todos pueden verse afectados. Más de la mitad de los españoles han tenido dolor de cuello en los últimos 6 meses. El sedentarismo y las malas posturas son las principales causas. La quiropráctica puede ayudarnos a recolocar nuestra columna porque todo en ella está relacionado. Y por eso hay que observar también la pisada, que influye en la estabilidad de la pelvis y el resto de la columna. En este caso Manolo tiene bloqueo mecánico en la articulación sacroiliaca, lo cual puede afectarle a la escápula y de ese modo también puede tener un poco más de tensión en la parte superior izquierda del cuello. Hecho el diagnóstico, comienzan las maniobras de recolocación. No duelen y se hacen con las manos, salvo en algunos casos. Si hay osteoporosis, artrosis o una hernia, se puede utilizar este aparato, un percutor mecánico, que tiene un efecto muy similar. Una articulación que no se mueve bien es una articulación que eléctricamente, hablando del sistema nervioso, se apaga. El trabajo de los quiroprácticos consiste en encontrar esas subluxaciones o desalineamientos y a través de ajustes específicos reposicionar las vértebras de vuelta a su sitio. De esa manera se acaba con la contractura y el dolor. El objetivo es el mismo con esta otra técnica, la osteopatía craneal. Se trata de manipulaciones que ayudan a revitalizar el riego sanguíneo y devuelven la movilidad. Ese tratamiento se utiliza bastante para lo que sería cervicalgias, dolores de cervical, también contracturas musculares y para inhibir el circuito del dolor que se produce en muchas tensiones de hoy en día. Jan es jugador de balonmano y tiene que acudir con frecuencia a la consulta. A veces necesita una ayuda extra para acabar con sus dolores de cuello. La encuentra en la mesoterapia homeopática, pequeñas inyecciones de productos naturales. Y vamos a utilizar dos productos, el Spascuprel, que es un producto que es un relajante muscular, y el Traumel, que es un antiinflamatorio. Lo que vamos a hacer es relajar la musculatura. Al relajar esta musculatura lo que va a provocar es que la tensión a nivel articular sea menor, haya una menor compresión, con lo cual la limitación del movimiento estará mejorada. La acupuntura es otra alternativa para solucionar los dolores de cuello. Esta paciente sufre un bloqueo después de coger frío en su moto. Las agujas se colocan en distintas zonas según la causa que produzca la molestia. Diferentes técnicas para un mismo objetivo, acabar por fin con el dolor de cuello. Verlo da más miedo que, sí, que te lo hagan. Te relajas, doctor Ponce, muy buenos días. Muy buenos días. Bienvenido. Gracias. No sé si me duele más todo cuando le veo o me relajo. Hombre, no, tendría que ser al revés, que se relajara, sí, sí. No, pero claro, si estoy tumbada en la camilla es más fácil, pero así sentada, digo, ahora me tumbaría yo y me daría un masaje que me quedaba nueva, vamos. Se pueden hacer cosas sentado también, ¿eh? Se pueden manipular cervicales, se pueden hacer cosas sentadas. Ah, pues yo encantada, ¿eh? Está bien. Bueno, el doctor Ponce, que es osteopata y fisioterapeuta, tiene su propia clínica. David Ponce la tiene en Barcelona, entonces nos
nos va a contar ahora los principales problemas que se pueden producir en el cuello. Vamos a verlos, porque además dos tipos de problemas que vamos a ver. Los óseos, a los que se sufren en los huesos, y los musculares. Empezamos por los huesos, ¿vale? Muy bien. Entonces, ¿cuáles son los problemas fundamentales? Básicamente, en los huesos encontramos más típico la artrosis cervical, producto del desgaste que puede ser por malas posturas, malos hábitos, incluso a veces hablamos también del desgaste por culpa de una mala alimentación. Pero sobre todo... ¿Hueso por mala alimentación? Sí, sí, el exceso de proteínas animales puede fijarse en las articulaciones, desgastarlas. Todo es importante en el organismo. Jolín. Y las relaciones que existen entre lo que comemos y cómo está nuestra musculatura también. La fractura vertebral es algo poco habitual, es decir, es traumática normalmente y acostumbra a tener un reposo y a veces tiene que ser quirúrgica, pero es poco probable. Las únicas fracturas que se producen más espontáneamente son las de la osteoporosis, con lo cual hay que tener cuidado con el desgaste del hueso por osteoporosis. Pero evidentemente lo que está a caballo entre el hueso y el músculo siempre es la hernia de disco, y la hernia de disco sí que diríamos que es la segunda hernia más importante que se produce en el organismo, y esta sí que da mucha patología, sobre todo da patología irradiada, a brazos, a manos, y hay gente que... Esto es lo más común, ¿no? Sí. Pero claro, luego es verdad que hay un desequilibrio a la zona, en el momento en que te duele esta parte cervical. Por supuesto, el organismo siempre que tiene dolor o inflamación hace una reacción, muchas veces en forma de contractura, y a veces lo hace a distancia, es decir, yo puedo tener un bloqueo a nivel lumbar o sacro, es decir, en la zona baja de mi espalda, pero no soy consciente de él y se produce lo que llamamos una lesión de hipermovilidad, que se produce en una zona más superior a donde estamos. Es decir, lo que pueda pasar en mis lumbares puede afectar también a mis cervicales. Bueno, hemos visto los principales problemas que se producen en la zona del cuello óseos, y ahora vamos a ver los problemas principales que se producen en los músculos de la misma zona. Sí, muchos de estos músculos tienen un origen y una inserción. Todo músculo va desde un hueso a otro, o a varios músculos, a varios huesos. Y muchos de los que están en la zona del cuello se originan en nuestro cráneo, en la base del cráneo, en las propias cervicales, y van a hombros, van a clavícula, van a costillas, van al húmero, y muchas veces estas retracciones producen alteraciones asociadas, es decir, no nos quedamos solo con un dolor de cuello, hay gente que se queja de que se le duerme la mano, a lo mejor estamos produciendo un espasmo muscular, hay gente que tiene hormigueo, puede ser que una arteria, una vena que pasa por debajo de alguno de estos músculos o por el medio de alguno de estos músculos está dando problemas. Bueno, aquí vemos como la diferencia que hay entre un músculo relajado, un músculo contracturado. ¿Por qué un músculo se contractura? ¿Y qué posición, qué forma coge? Normalmente hablamos de un músculo contracturado es cuando produce una disminución de su origen y su inserción, es decir, ha generado una disminución de este espacio, está más acortado, con lo cual provocará alteración de los sensores que tiene muchos sensores nerviosos que me van a informar a mi cerebro de que hay dolor, y eso es una alarma. Decimos que el dolor es un perro guardián de la salud, me está diciendo, hey, está pasando algo aquí. Entonces, como veremos también, es importante no siempre tratarlo con solamente antiinflamatorios, sino que lo que debemos intentar es saber el por qué nos está pasando. Claro, bueno, pues entonces vamos a abordar eso desde la farmacia, desde la alimentación, el ejercicio. Lo vemos y enseguida abrimos consulta, pero les vamos a avanzar también y a contar la noticia que estaba adelantando antes la doctora Bellón, de esta mujer que una vez de que dio a luz en la Florida estuvo muchísimo rato en coma, y cuando ya le van a dar por muerta, zasca. No estuvo en coma, estuvo muerta porque tenía realmente parada cardiorrespiratoria. Se llama Ruby, tiene 40 años, estaba dando a luz y tuvo una embolia del líquido amniótico. Entonces, de repente, se le paró el corazón y estuvo 45 minutos en parada cardiorrespiratoria. Evidentemente, los médicos, una vez que vieron que el corazón se había parado, empezaron a hacer la reanimación cardiopulmonar, y cuando ya casi iban a certificar que se había muerto, de repente el corazón de nuevo volvió a latir y, bueno, aunque la noticia ha salido un mes después, la madre y el niño están en perfectas condiciones y no han tenido ningún tipo de daño cerebral. Por eso hablamos que Ruby, que la estamos viendo en las imágenes... Que es lo que todo el mundo se está diciendo. ¿Cómo va a estar 45 minutos sin pulso? Sí, estuvo 45 minutos en parada cardiorrespiratoria, pero la estaban reanimando. Es decir, llegaba oxígeno a su cerebro a través del ambú, a través de la reanimación que le estaban haciendo los médicos, ¿no? Pero después de 45 minutos de intentar reanimarla, muchas veces, claro, ya
llega un momento que el médico dice, no hay nada que hacer, y justo en ese momento el corazón empezó a latir y no ha sufrido ningún daño, por tanto es un milagro y bueno, desde aquí nos alegramos muchísimo. Y ahora están los médicos diciendo, y tú estabas diciendo ya que parásemos, pues fíjate tú por un segundo, no sé qué. No, pero están diciendo, mira qué milagro, qué suerte, que... parte positiva. Exactamente. Es otro músculo, el corazón, Sí. que se ha parado, o se ha contracturado y de golpe, ¿no? También lo manejas tú, ¿no? Bueno, pero manejamos las vértebras que inervan el corazón, es decir, hoy sabemos que un infartado, después de su rehabilitación, tiene dolor de espalda. Puede ser lo que llamamos un problema somático, de la vértebra D1 a D5, de la dorsal 1 a la dorsal 5, inerva el corazón. O sea que a través de las vértebras tocáis el corazón. Sí, de alguna forma, trocamos o tratamos indirectamente. Que se muevan, ¿vale? Sí. Hombre, David tiene un libro que es Más amor y menos ibuprofeno, también lo trata a través de... Libro que por lo visto te has leído ya. Sí. Claro, sí, está bien. Bueno, no sé si me lo regaló en su día, ¿verdad? Lo trajiste, lo tengo. Bueno, mucho cuidado con el frío de otoño porque puedes sufrir una neumonía. Ojo a esto, sobre todo puedes tener una neumonía y no saberlo. O sea, ¿cómo se puede? Yo digo, yo me toco una neumonía y me enteraría, ¿no? ¿O no? Sí, pero no tienes por qué tener dolor. Ahora lo vamos a explicar. Mira, desde la ENMED, desde la Agencia Estatal de Meteorología, nos dicen que van a llegar masas de aire frío, que las podemos ver cuando el hombre del tiempo nos enseña esos mapas donde vemos esas nebulosas azul, oscuras y blancas, que nos están indicando que llega frío. Y esto implica que... estamos viendo ahí, yo la verdad es que esto no lo entiendo mucho, pero nos lo explican muy bien ellos cuando nos hacen las previsiones del tiempo. Y esas masas, insisto, azul oscuras y blancas, es aire frío. Si entra aire frío, ¿qué ocurre? Que bajan las temperaturas. Y de hecho, sabemos que, bueno, pues en pocos días vamos a tener temperaturas muy bajas en toda España, en Soria 2 grados o en Teruel 4 grados. Esto implica que toda la península está en grados de azules, unos más oscuros, otros más claros, pero eso implica frío. El frío hace que tengamos más predisposición a tener infecciones tanto bacterianas como víricas de las vías respiratorias altas, pero el problema es cuando esos gérmenes, tanto esos virus como esas bacterias, llegan al pulmón y pueden producir lo que mi abuela decía una pulmonía, que hoy en día ya se sabe que es una neumonía, es decir, una infección por parte de esos gérmenes en los pulmones. Vemos ahí que los pulmones tienen que ser de color negro porque tienen que estar llenos de aire, y esa masa blanca que vemos a la izquierda, eso implica que hay un infiltrado, es decir, aquí lo vemos, esta es una radiografía lateral que se ve peor, pero lo que es blanco donde tiene que haber negro, que es aire, eso es porque hay exudado, es decir, porque hay una infiltración, y eso es una neumonía. Y como tú bien decías, la neumonía siempre nos va a producir tos, nos va a producir fiebre, pero no tiene por qué producir dolor si ese infiltrado está dentro del pulmón, en la profundidad del pulmón. Es cuando está en la periferia y afecta a la pleura, cuando al respirar duele muchísimo, pero no tenemos que tener dolor aunque tengamos una neumonía. Claro, pero ya tienes malestar. No, fiebre y tos, eso casi, vamos, está en todas. Bueno, doña Pilar León, ¿y en la farmacia qué tiene usted preparado para nosotros hoy? Pues mira, en la farmacia tenemos preparado relajantes, antiinflamatorios y cantidad de productos naturales para ayudar a esas contracturas a relajarte y a que no te duelan tanto. Vale. Que te los puedas dar tú solo, porque como dependamos del de al lado... No, por David no lo digo. Digo por el de casa, claro. Es más perezosos que nada. Y de dieta, porque ha dicho que los alimentos podían cargar de proteínas en esta zona y perjudicarnos. De verdad que prometo que no me he puesto de acuerdo con él, pero él lo ha dicho muy bien, que la dieta es fundamental para tener nuestros músculos sanos, y en la dieta de Saber Vivir aprenderemos a perder peso, que también le viene muy bien a nuestros músculos, pero con alimentos, adelanto, muy ricos en magnesio. Bueno, vamos a ver a cuántas personas les puede afectar estos dolores que estamos hoy tratando, que son contracturas musculares que pueden originarse en el cuello. Entonces, viendo las cifras, David, nos vas a decir si vamos a más, si vamos a menos, o qué se puede hacer para corregirlo. Bueno, podemos decir que vamos a más. Los dolores de cuello, la patología cervical, es la segunda que genera más gasto sanitario en España. Es decir, que los dolores de espalda sabemos que han adelantado a los cardiológicos y al propio cáncer. Es decir, que sabemos que mucha gente al menos sufre dolor de espalda. Un 90% de la población lo va a sufrir alguna vez, pero un 50% una vez al año. Y que acude al médico. Sí, que acude al médico, y eso a veces genera, pues sí, dar fármacos directamente. A veces recomendamos también acudir a profesionales como los fisioterapeutas, los osteópatas, a los cuales algunas veces podemos intentar
que no se tomen tantos fármacos. A veces es indispensable, pero hay que procurar tomar menos. Vale. Cada vez hay más dolores de cuello y también la obesidad, que está relacionada, pues también nos interesa... ¿Cómo repercute la obesidad? Que aunque lo hablemos luego con detalle, pero de una forma somera ahora. Sobre todo las cargas que se producen en las articulaciones que soportan más peso. Rodillas, caderas, pies y, por desgracia, 1 de cada 3 niños en España es obeso y eso, las cifras son demasiado altas. Empezamos por los tratamientos. Me han hablado de una osteopatía craneal. ¿Qué es la osteopatía craneal? La osteopatía craneal forma parte de uno de los tratamientos dentro de la osteopatía, que se trata de intentar buscar una buena reequilibración de los huesos que hay en el cráneo. Los huesos del cráneo tienen micromovimientos. Se ha calculado Pero, ¿de esta zona? ¿De dónde concretamente? Todo el cráneo. Todos son suturas. Estas suturas pueden estar alteradas por traumatismos, por tensiones musculares y este movimiento de aproximadamente 60 micras, que es prácticamente imperceptible, puede estar generando tensiones internas. Estas tensiones se trasladan a los músculos que acaban bloqueando y dando dolor. O sea, el masaje es, entonces... Sí, es un masaje, una escucha, una movilización muy pequeñita. Lo veíamos en esta posición. Pero aquí eso, ¿no? Exactamente. Eso se llama la técnica del movimiento de los temporales. Se intenta sentir si hay alguno de los huesos que está menos móvil e intentar relanzar ese movimiento. ¡Qué gusto! Ahí vemos cómo se estira un músculo, la fascia del músculo esternocleido, tan grueso que tenemos aquí que tanto tensa. ¡Qué maravilla! Y ahí vemos una cosa que habitualmente no se ve, que es el tratamiento de la parte anterior del cuello. Siempre nos quejamos de atrás, pero probablemente por el hecho de estar todo el día con flexión, la parte anterior es la que está tirando y la que sufre es atrás. Por lo tanto, es importante trabajar la musculatura anterior. Todo el día la gente está con su móvil aquí abajo, las hernias van hacia atrás, los músculos se contraen. Ahí vemos otra de las maniobras, la manipulación cervical, muy útil. ¿Por qué hace clac? ¿Por qué hace clac? Dos teorías. Una es que se produce un gas que se expande dentro de la articulación y la otra es un poco una descoaptación propia de la articulación. Cada vértebra tiene aproximadamente 4 cápsulas articulares en las cervicales. Juliana. Buenos días. ¿En qué le podemos ayudar? Aquí tiene el doctor Ponce. Pues mi problema es que yo llevo todo el verano y todo el invierno y el verano con dolor de columna, desde el cuello al hueso del culo. ¿Y? Toda la columna entera me Bueno, el doctor Ponce le preguntará más para que sepa. Sí. Y es que voy a urgencia, me han filtrado 3 veces y no noto mejoría ninguna. Vale, lo importante en estos casos siempre decimos que el dolor de espalda es multifactorial y lo que le aconsejamos siempre es intentar buscar un poco el tratamiento que sea global, es decir, si usted hace o no hace ejercicio. El ejercicio, yo diría que el movimiento es la vida y que debemos hacer ejercicio, algún tipo de ejercicio suave. Aunque haya dolor, hay que hacer ejercicio. No nos podemos quedar en casa sentados con nuestro dolorcito. Porque ¿qué le favorece el movimiento? Favorece la circulación, favorece el sistema linfático, que es el que elimina las toxinas del organismo, y favorece que el músculo trabaje en otra dimensión que no... O sea, haciendo ejercicio incluso se evita una contractura, puedes por supuesto, estirar otra vez estirar la musculatura, no hace falta hacer ejercicio Juliana, intenso. con lo bonito que está la vera, hija mía, ¿no haces ejercicio? ¿No caminas por la calle? Sí, yo ando todos los días 1 hora. Ah, mira, eso que hemos ganado. Bueno, doctor. muy bien, muy según bien. el médico, yo peso 65 kilos, ¿no? Y para mi columna estoy gorda. ¿Y cuánto mide, Juliana? Pues mide 1,67. Bueno, yo le diría a Juliana que quizás hay que mirar también a veces cómo descansa, cómo se alimenta y también cómo están sus emociones. A veces las tensiones emocionales también no ayudan a que... ¿Duerme bien? ¿Descansa? Yo no descanso nada, ni por el día ni por la noche, de los dolores que tengo. Claro, lógico. El no descansar no ayuda a que sus músculos estén Gracias, relajados. Juliana, entonces, doctor Ponce. Pues, ¿qué debe hacer? Pues yo le diría, si hasta ahora ha ido a medicina y le han dado medicamentos y no le funciona, busque otras vías. Busque quizá un fisioterapeuta, un osteópata que la pueda ayudar a lo mejor a reposicionar y hacer algo de ejercicio, algo más específico, no solamente andar. Andar es algo implícito del ser humano. El ejercicio específico de cuello y de columna está muy bien. Esas contracciones nos ayudan a que los músculos se oxigenen y se vaya el dolor. Claro, porque hasta ahora las infiltraciones, por ejemplo, de las que has hablado, están tratando el síntoma, pero no están tratando la causa, que es lo que dice David, que hay que buscar el por qué hay esas contracturas y hay ese dolor. Y muchas veces el tratamiento no es simplemente antiinflamatorio o las infiltraciones, sino colocar lo que se te ha alterado o incluso descansar, que muchas veces simplemente descansando bien conseguimos
tratar ese síntoma y tratar la causa, ¿no? Es importante. Va, a ver, tenemos aquí a Vanessa, que nos han dejado en el buzón. Vanessa de Valencia, VV. A ver, dice Vanessa... mira, una referencia que estabas haciendo ahora. Paso mucho tiempo frente al ordenador y tengo dolor en el cuello y también calambres. Pregunta si es un problema muscular. Claro, estamos ahora todo el día haciendo esto, que era lo que estaba diciendo el doctor Ponce. Estás así, porque además estás siempre... Bajas la cabeza, a ver si me cogéis el perfil, bajas la cabeza y estás así. Y eso, si estás bien puesta, incluso puesta en la columna recta, pero normalmente estamos con la espalda encorvada. Las cervicales. El teléfono, miras para adentro y estás todo el rato así. Yo qué sé, en el ordenador. Estamos siempre con la cabeza para abajo. Y esto, ¿no?, que decía antes. Sí, gente con muchos problemas de cervicales les aconsejamos ponerse un atril para leer su libro, para utilizar su ordenador. Las posturas en el trabajo, la ergonomía del trabajo es importantísima, tener el ordenador a la altura de los ojos, la posición de los brazos, hablamos de 90 grados de flexión de cadera, 90 grados de flexión de los codos, para mantener esa posición. Y cambiar de posición aproximadamente cada 30-35 minutos como máximo, porque las posiciones mantenidas, pues pasa eso. Y no cruzar las piernas, sobre todo, cuando estamos... A ver, ¿cómo alivia ese dolor de cuello? ¿Y los calambres? Los calambres es interesante. Debemos ahí saber qué está pasando. Muchas veces los calambres son por falta de algún mineral, en algunos casos el magnesio puede ser muy útil, pero los calambres debemos pensar en que no hay algún tipo de compresión de algún nervio, y los nervios se comprimen principalmente, hay una hernia discal, hay gente que solo le duele la mano y no le duele el cuello, y en realidad lo que se está produciendo un calambre porque la presión. Y a veces la contractura del músculo pectoral, muy importante en señoras con mucho pecho, en personas con los hombros hacia adelante, les comprime el plexo braquial, que es todos los nervios de nuestra mano pasan por debajo del pectoral, y entonces a veces solamente con tratar este músculo se van. Se quita. Rosa, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal, bonita? Qué bien, mira, aquí estamos. Venga, aquí tiene al doctor Ponce para usted. Vale, muchas gracias. Cuénteme. Pues resulta que llevo unos días que me duele mucho el cuello y la nuca sobre todo. Y me tomo ibuprofeno, me tomo nolotil y nada, no se me quita, ¿eh? Estoy desesperada. Bien, pues lo que usted comenta son analgésicos y antiinflamatorios, y a veces al relajar la musculatura simplemente nos puede ayudar. Es decir, cuando hay mucha contractura, a veces lo que recomendamos, si no hay un dolor muy agudo y es del momento de un golpe, colocar calor ayuda a mejorar, simplemente el calor ayuda a mejorar la circulación. Cuando estamos hablando de un dolor de cuello que no pasa, yo les recomiendo ejercicios muy suaves, a veces simplemente hacer contracciones de nuestra cabeza hacia los lados, enfrente, puede ayudar a generar ese bombeo y puede ayudarle un poquito a mejorar. ¿Vale? Es que con nada se me quita, yo digo, no sé qué hacer, ya. Bueno, si los fármacos no le han ayudado, tiene que buscar otras soluciones. Y a veces, vuelvo a decir, un buen fisioterapeuta, un osteópata, que trabajamos con las manos, tocando muchas veces, haciendo tracciones, masajeando la zona, estirando, muchas veces se alivia. Claro. A veces hay un fondo, como siempre digo, que puede estar emocional. Hay gente que dice que si le das a la vida, le giras la cara a la vida, pues se te girará el corazón o los músculos. Está muy bien eso. Bueno, mientras tanto encuentran quien les gire la cara, yo lo voy a mirar, Rosa, que también hay medicación que puede ayudarnos, Pilar. Sí. No se lo habléis entre los doctores, ¿no? La medicación que hay para el dolor. Sí. Fundamental. Hay medicaciones para todo tipo, lo que pasa es que debemos saber que algunas son con receta, que deben de tomarse con receta médica, y a otras que son más sencillas, incluso medicina natural, que nos viene muy bien. Sí, en eso estoy totalmente de acuerdo. Mira, vamos a hacer una diferencia entre analgésicos y antiinflamatorios, para que la gente sepa diferenciar, ¿no? Es decir, tengo un dolor y me tomo analgésico. Analgésico quiere decir me quito el dolor. Pero los analgésicos, como los que he traído aquí, paracetamol y aspirina, no son prácticamente antiinflamatorios. Bien, entonces cuando necesitas un antiinflamatorio tienes que tomar un antiinflamatorio que a su vez es analgésico, es decir, que a su vez te va a quitar el dolor y a su vez, por regla general, son todos antitérmicos, también te va a bajar la fiebre, pero tienes que saber diferenciar muy bien entre analgésicos e antiinflamatorios. Y luego hay una última generación que luego hablaremos de ellos, que son unos analgésicos que son los COX-2. Entonces, y hay otros que son opiáceos. ¿Opiáceo qué quiere decir? Que van a los receptores del opio, de lo que la gente normalmente conoce, y quita muy bien el dolor. Esto es con receta.
porque tienen cantidad de efectos secundarios. Entre ellos, a muchos les provocan vómitos y no les sienta bien el tema de los opiáceos. Pero dentro de los antiinflamatorios vamos a diferenciar los dos antiinflamatorios que hay. Mirad, cada vez lo vais a oír más, COX-1, COX-2, ¿vale? Entonces, los antiinflamatorios, los de toda la vida, el ibuprofeno, el desquetoprofeno, el uno que es un paracetamol con metocarbamol, todos ellos lo que hacen es anulan la COX-1 y la COX-2. No me voy a meter en de qué va eso. Quedaros simplemente con COX-1, COX-2. Entonces, ¿qué pasa? La COX-1 protege el estómago, se anula la COX-1 que protege el estómago, este tipo de antiinflamatorios necesitan omeprazol o necesitan un protector gástrico, que estamos hartos de deciros, cada vez que toméis un antiinflamatorio tenéis que tomar un protector gástrico porque se eliminan esa COX-1. Y luego tenemos el grupo de los COX-2. Los COX-2 en principio no hace falta omeprazol, no hace falta protector gástrico, a no ser que el tratamiento sea muy prolongado o seas una persona que haya tenido una úlcera y haya tenido problemas. Pero estos COX-2 son para determinados tratamientos, no los podéis tomar así como así. Entonces, ¿qué truco os doy? Muy sencillo. Tú tienes un dolor, pues empiezas con un antiinflamatorio, un dolor del cuello y tal. Si a los 2-3 días no se te pasa, al médico, o al fisio. Ellos ya sabrán lo que tienes que hacer. Entonces, evitaríamos ese abuso que hay de ibuprofeno, como decía antes el doctor, y el abusar de muchos antiinflamatorios que muchas veces no es necesario. Sí, muchas veces vemos en urgencias hemorragias gástricas por utilizar ibuprofeno de manera, bueno, pues exagerada y sobre todo sin protector gástrico, ¿no? Porque el peligro es eso, que puede producir una úlcera gástrica y las úlceras pueden dar una hemorragia. Vamos a hablar de la mesoterapia, porque luego de la acupuntura también. Para que nos diga las novedades que hay sobre soluciones para acabar con las contracturas. Bueno, novedades porque se conoce ahora. Yo llevo 20 años haciendo mesoterapia. La mesoterapia homeopática siempre se ha conocido un poco para la celulitis, más para la parte estética, pero mesoterapia, en concreto un medicamento muy conocido, Traumel, es un medicamento antiinflamatorio que es un bioregulador de la inflamación y lo que lo hacemos es pincharlo en el mesodermo. El mesodermo es esta zona de la piel y nos ayuda pues, a bajar la inflamación de manera local y sin ningún tipo de contraindicación. Vamos a ver por dónde lo ponéis. Pues este es un jugador de balonmano que sufre contracturas, muchos dolores de cuello, posiciones malas y golpes, y lo que hacemos es pinchar justo en la piel. Se hace un pequeño pliegue en la piel y se deja el medicamento allí en el mesodermo. Se hace lo que llamamos una pápula, es una pequeña abultación, y eso va penetrando en todas las capas embrionarias del cuerpo. ¿Y va donde los necesita? O sea, el líquido de la medicación va donde está el problema sola. Sí, lo podemos pinchar en la zona de dolor y lo podemos pinchar a distancia, lo que llamamos los puntos trigger, que son la unión de músculos, y nos ayuda a relajar la zona. Y hay para todo tipo de problemas, para problemas discales, para la artrosis. ¿Cuánto dura, por ejemplo? O sea, ¿te pinchas una vez, se te quita inmediatamente esa contractura? En una fase aguda, lo que decimos es que debe pincharse 2 o 3 veces en una semana. Y si es un proceso como una gonartrosis, es decir, una artrosis de rodilla, pues recomendamos hacer una semanal, al menos hacer 10 sesiones, con efectos y beneficios sin contraindicaciones. Sin contraindicaciones es importante, que no hay efectos secundarios entonces, ¿no? Sí, ninguno. ¿Diferencia con la acupuntura? Diferencia con la acupuntura total, es decir, la mesoterapia bioreguladora lo hace en zonas locales y la acupuntura, por ser una medicina antigua, más de 5.000 años de historia, pues lo que hace en este caso, estamos tratando lo que llamamos la entrada de un frío en una paciente que ha hecho una contractura por ir en motocicleta, típico, ¿no? Antes hablábamos del frío y las neumonías, el frío nos contrae y nos provoca bloqueos. ¿Qué hacemos? Pinchamos a distancia, se pinchan lo que llamamos los meridianos energéticos para generar un cambio en esa relación muscular, pero a la vez energética, ¿eh? Ahí estamos pinchando en la zona que llamamos de intestino grueso. ¿Y qué tiene que ver el intestino grueso? Bueno, la medicina china es muy amplia, pero en realidad nos puede ayudar. Y eficaz, claro. Y es eficaz, es muy antigua. Nuestra medicina tiene 300 años de historia, esta tiene 5.000. Algo hará. Sí, sobre todo tenemos que ir a un profesional que lo controle bien. Por porque supuesto. Es verdad que acupuntura puede hacer mucha gente, pero un buen diagnóstico no tanta, ¿verdad? No tanto. Recomendamos siempre que sea un profesional sanitario. Exactamente. Bueno, tenemos que hablar entonces también del exceso de peso y como la relación que hay también con los dolores de espalda. A ver, esto vamos a interpretarlo, ¿de acuerdo? Si antes hablábamos, Rosa creo que tenía sobrepeso, la proporción de los kilos de más
con el incremento del dolor que padeceremos, doctor Ponce? Pues es muy proporcional, y a más peso más dolor. Seguramente si sacáramos una gráfica de las zonas de dolor, veríamos que cuanto más peso, más zonas de dolor, lumbares número 1, que es la que soporta el peso general del cuerpo, después vendrían caderas, rodillas y también las alteraciones que se producen en los pies. O sea que si yo tengo 10 kilos de más, ¿sí?, y me doliese la rodilla, me dolería 10 veces más. Sí, que bueno, si tuviera 10 kilos menos. Por supuesto, por supuesto. El dolor incrementa con el peso seguro. Es decir, si a una persona le damos una garrafa de agua de 5 litros para que se lo lleve aquí en la zona del pecho, acabará con dolor de espalda. Seguro. Si tienes 20 kilos de más... Si tienes 20 kilos de más, aparte de tener un problema a nivel, que puedes tener un problema circulatorio, un problema propiamente de presión arterial, etcétera, estamos cargando ya muy por encima. Es decir, pensemos que una carga de 20 kilos... 68. Sí. Y 136% a 30 kilos. Bueno, esto ya tiene que ser insoportable, claro. Claro, ahí 30 kilos ya estamos rozando la obesidad mórbida. Bueno, pues nos metemos en la cocina, y en la cocina también podemos evitar contracturas. O sea que, Ana, ahí tienes todos los deberes para ti. Desde luego que podemos evitar contracturas en la cocina, primero porque si hacemos una buena dieta de adelgazamiento estaremos perdiendo peso, por tanto estaremos disminuyendo lo que veíamos en la pantalla de, bueno, pues ese 20% más de dolor. Si tenemos 10 kilos de más, si nos lo quitamos ya va a desaparecer esa posibilidad del dolor. Y lo de más de 30 kilos, os sorprendería saber la cantidad de pacientes que hay en España que les sobran 30 kilos o más. Por tanto, tienen un 136% más de dolor. Simplemente con perder 10 ya van a mejorar su porcentaje de dolor. Por tanto, es fundamental perder peso si no queremos que nuestra espalda sufra. Pero también decíamos que la alimentación, lo que comemos, es fundamental para que nuestros músculos estén relajados. Y el mineral más importante para ese menester es el magnesio. Necesitamos entre 300 y 350 miligramos de magnesio por día. La verdad es que con una alimentación variada y saludable lo cubriríamos, pero también es verdad que hay mucha gente que cuando se les pide magnesio en los análisis de sangre se ve que tienen un nivel más bajo de lo recomendado. Por eso vamos a fijarnos en los alimentos más ricos en magnesio y empezamos con los cereales. Yo tengo aquí arroz, pero en concreto tenemos arroz integral. El arroz integral tiene 130 miligramos por cada 100 gramos de arroz. El arroz blanco solo 13, es decir, simplemente por ser integral nos está aportando 10 veces más magnesio que el arroz refinado, que el arroz blanco. El germen de trigo, que es lo siguiente que tengo aquí, que se podría poner perfectamente en el desayuno, 100 gramos de germen de trigo nos están aportando ya casi los 300 miligramos de magnesio que necesitamos por día. Evidentemente 100 gramos de germen de trigo no nos vamos a echar en el yogur, pero 2 cucharadas ya ayudan a subir esa cantidad de magnesio que ingerimos. Las verduras también son buena fuente de magnesio, pero en concreto las verduras del mar, es decir, las algas, tienen 50 veces más magnesio que las verduras de tierra, que las verduras acelgas, espinacas o demás. Dentro de las legumbres nos fijamos en la soja. Es la legumbre que más magnesio nos va a aportar y además proteína de muy buena calidad que no es animal, que es vegetal y además una proteína muy completa que tiene los 8 aminoácidos esenciales. Ya nos contaba David que el exceso de proteína animal puede dificultar nuestros músculos e incluso nuestros huesos. Dentro de las frutas, una muy curiosa que cada vez se encuentra más en los supermercados y que varios compañeros míos me han preguntado, ¿qué es esto que tienes hoy aquí? Porque no se conoce, pero es el tamarindo. El tamarindo, aparte de tener muchísima fibra, por tanto también sirve para luchar contra el estreñimiento, es una de las frutas que más magnesio tiene y os aconsejo probarla porque está muy rica. Y por último, dentro de los frutos secos nos fijamos en las semillas de girasol, en las pipas de girasol, eso sí, en cantidad moderada, porque también sabéis que son muy calóricas si las comemos, bueno, pues como aperitivo, que fácilmente nos podemos comer 200 gramos y eso son muchas calorías, pero un puñadito nos aporta magnesio y no dificulta nuestros músculos. Muy bien, bueno, pues eso de mostrador a mostrador. Nos vamos al otro porque ahora Pilar en su mostrador nos has dado antes lo de los analgésicos, ahora son cremitas, ¿no? Exacto, Y vamos a contar relajantes. productos naturales y cremas. Ah, muy bien. Lo que tú decías, cómo tú solo te puedes ayudar a quitar el dolor. Entonces, mirad, quiero hacer hincapié en una cosa, una contractura muy fuerte que viene la persona que no puede, que se le saltan las lágrimas. Vamos, el mejor relajante muscular, el mejor es el de Diazepam, pero hace falta receta médica. Luego,
directamente vas al médico y le pides que te mande un relajante, pero yo os lo cuento, el mejor es el diazepam. Se puede tomar poquito, ir aumentando y, ojo, cuando lo quitéis despacio, muy despacio, nunca de golpe. Pero eso se puede evitar si va a urgencias a un fisio, ¿no? Exacto, eso iba a decir. A veces sí, vale, claro, claro. Eso iba a decir. Si tienes una contractura que no es incapacitante, o sea, que te deja poder acercarte a un fisio o lo que sea, hay cantidad de productos. El doctor antes hablaba del Traumel, que es un producto homeopático que va de miedo. Bueno, pues tenemos productos a base de plantas que también van muy bien. ¿Por qué no? Entonces, para esas molestias que tienes muchas veces, que no se te quita el dolor, ¿por qué no? Tenemos el arpagofito, la raíz de arpagofito. Hay estudios hechos, 200.000, que están demostrando que de verdad se pueden comparar con los antiinflamatorios, ¿eh? No, una potencia muy, muy parecida a la de los antiinflamatorios. Raíz de arpagofito, y no tienen los problemas gástricos que tienen los otros. Cola de caballo es diurética, cuidado, que es diurética, pero la cola de caballo también te va a ayudar al dolor, a quitar el dolor. Luego, relajar, porque no vamos a tomar algo que nos relaje un poco, como es la pasiflora. La pasiflora está demostrado que te relaja. Si te quita esa contractura muscular, como decía el doctor David Ponce, que era por los nervios, si la pasiflora te va a relajar esos nervios, te va a ayudar a facilitar esa contractura. Y otro que también es la rodiola. Ojo con la rodiola, que se está empezando a hablar mucho de los adaptógenos. Otro día vamos a hablar más a profundidad de los adaptógenos. No os perdáis el lunes, que seguramente será el lunes cuando hablemos de ellos. Pero está yendo muy bien. Adaptógenos pudo asociar a la colocón. Palabra madre, pero... A colocón, pero no. A colocón. Mucha gente lo relaciona con eso, pero no. El adaptógeno te ayuda a relajar al estrés. Otro día vamos a hablar el lunes. Y luego, como decías, Marilo, algo que tú te puedas dar que te relaje. Entonces os voy a dar un truco. Pomadas. Esta es una antiinflamatoria y esta es otra, diclofenaco y tal y cual. Pomadas que te den calor. Por ejemplo, para las contracturas del cuello vienen muy bien las pomadas que te dan calor. ¿Cuáles son las que necesitas frío? Pues cuando te has dado un golpe, por ejemplo, te has dado un golpe y necesitas una pomada fría, un gel. Coger siempre en forma de gel cuando sea un golpe. ¿Veis los futbolistas que se dan un meneo de mucho cuidado y corriendo va al fisio y les da el spray? El spray es muy bueno para ese tipo de esguinces y de golpes que te desestructuran un poquito, ¿vale? Pero ya tenéis un truco. Calor, las pomadas, el gel frío y el spray para cuando hay un tipo de esguince. Vale. De los tacones sí que me tiene que hablar, doctor Ponce. Ay, los tacones. La altura ideal de los tacones. ¿Cuántas consultas nos llegan por tacones? Sí, al podólogo que tenemos en nuestra clínica y a los fisios y osteópatas que tenemos también, porque adelantan el centro de gravedad especialmente. Al adelantar el centro de gravedad, ¿qué pasa? Nuestra espalda lumbar empieza a sufrir y entonces estamos desviando completamente el equilibrio propio que tiene el cuerpo. La altura de los tacones ideales es la que no te desnivela o desequilibra, correcto, ¿no? Ese centro de gravedad. Sí, el centro de gravedad con talones como los que vemos aquí, pues adelantan muchísimo y, bueno, estilizan mucho, se está muy guapo, pero el problema es que a la larga y llevados mucho tiempo y siempre, pues siempre hay que llevar algo de tacón, porque sí que es interesante que después de verano vemos mucha patología de pie, porque la gente ha pasado de ir con chancletas, con todo tipo de calzado plano, a volver al tacón. Y ahí vemos las fascitis plantares, las tensiones musculares de gemelos, y es típico. Pero a la larga, problemas de pie, problemas de espalda. Pero un poquito no pasa nada. Un poco no pasa nada. Gracias, Ana, menos mal que lo has dicho. Y un día de fiesta, pues tampoco pasa nada. Es que queda el vestido mejor, sí, no nos vamos a engañar. La pierna más larga y más estilizada. Bueno, vamos a ver. Julia, de Granada, dice que llevo un mes rabiando, y me la ha puesto entre comillas. Dice, llevo un mes rabiando de dolor en el cuello. Solo tomo paracetamol. También noto pinchazos en la mano. Antes estabas diciendo eso, sí, ¿no? También. Los pinchazos en la mano son típicos de los dolores que producen muchas veces el nervio, es decir, que el nervio sale de nuestra cervical, pasa por nuestro brazo, hemos dicho antes, y va hasta la mano. Entonces, pinchazos en la mano, debemos pensar varias cosas. Un síndrome del túnel carpiano podría ser, una epicondilitis también puede ser, o una alteración de alguno de los nervios que pasa por el codo, pero en la mayoría de los casos tenemos que acudir al cuello y a las cervicales. Ahí el diagnóstico diferencial es muy importante, hacer unos test y unas pruebas para descartar si es una patología discal, si es una patología simplemente muscular, o es hueso. O sea, que vaya a
Que vaya al osteópata, que vaya al fisio. Sí. Pues nada, eso es lo que hay. Bueno, la página web, si quieren consultar más cositas con el doctor Ponce, tiene aquí su página web. Hábleme de ella. Para mí el movimiento junto con la alimentación, el aire y el amor es una necesidad vital. Sin movimiento no hay vida. Mira. El movimiento es la vida, importantísimo. Siempre a nuestros pacientes les damos ejercicio, les damos deberes, ¿eh? Y es importante hacer más prevención que hacer tratamientos. Si se meten en la página, ¿qué ven? Si se meten en la página, ven medicina integrativa. Hablamos de medicina integrativa cuando tratamos todas las partes de nuestro organismo, incluido en el dolor, tratamos la parte emocional. Hoy está muy de moda la psiconeuroinmunología, que hacemos en nuestra clínica y que tratamos. Tratamos el colon también, muy importante, el colon segrega el 80% de la serotonina, este neurotransmisor que nos da el placer y nos quita dolor. Por lo tanto, un intestino que está mal nos puede dar más dolor muscular. Vale. Bueno, pues mañana tenemos cole. Mañana es jueves, por tanto tenemos programa y vamos a hablar de la coagulación de la sangre.